7:51 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Globovisión. Por supuesto, los invitamos a que envíen sus preguntas y sugerencias a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página. Y a esta hora vamos a darle la bienvenida a otra invitada la mañana de hoy. Ella es Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana del día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Profesora, este año escolar 2018-2019 ha estado muy acontecido, no solo por las elecciones municipales, sino también por las fallas en el servicio eléctrico y esta extensión del asueto de carnaval. Mi pregunta, ¿cuántos días han recibido clases los estudiantes en comparación y en cuántos días tuvieron que recibir clases? Mira, el artículo 49 de la Ley Orgánica de Educación dice que el año escolar debe tener 200 días de actividades. Eso no significa que los 200 días sean de clase, a pesar de que la idea cuando se discutió la ley orgánica era que fuesen de clase. Sin embargo, por razones de redacción al final no hubo acuerdo y se puso que eran de actividades escolares. Sin embargo, a esta altura no hay posibilidades de tener ni siquiera esos 200 días. Ha habido varias cosas que han afectado de manera muy irregular. Y entonces cuando tú me preguntas con precisión cuántos días, yo te puedo decir en general, se han perdido en algunos casos 19, pero es que se han perdido muchísimos más días en otros casos. Por ejemplo, nosotros arrancamos el año escolar con inundaciones en las zonas sur de Monagas, de Anzoátegui, en todo el delta, en Amazonas, en Bolívar, en una parte de Guárico. Muchas escuelas eran escuelas que estaban como refugio, claro, y otras estaban inundadas. Esas escuelas no comenzaron el 17 de septiembre, así fuese escuelas de primaria y de inicial. Entonces, ¿qué pasó con esas escuelas? Que algunas comenzaron el 1 de octubre, otras comenzaron después. ¿Qué pasa con esos muchachos? Esos muchachos ya perdieron allí una buena parte de las clases. Otro ejemplo, el Zulia que ha tenido unas fallas eléctricas, pero además muy recurrentes, muy reiteradas y muy largas. Ellos han perdido muchas más clases que muchísimas otras partes del país. Carabobo también. Lara, en algún momento del inicio de año escolar, tuvo muchas protestas de maestros y perdieron clases por eso. Pero tienes las escuelas que no pierden el día completo, sino que reducen la jornada porque no hay alimentación escolar. Profesora, precisamente con esta pérdida de días de educación, ¿cree usted que la medida tomada por el Ministerio de Educación de extender este calendario escolar solo 2 días, pues se van a poder recuperar todas las horas perdidas? Mira, ¿Y el contenido también? Cuando hablan de extender el calendario escolar, yo quiero precisar, no se extendió el calendario escolar. Se hizo un reajuste del calendario escolar. El año escolar termina el 31 de julio siempre, siempre. Y ahorita va a terminar el 31 de julio. Lo único que se hizo fue correr unos días los actos de graduación de bachillerato, porque los de primaria siguen siendo los últimos días del mes. Entonces, esos 2 días no alcanzan para recuperar todo el tiempo perdido. Y parece que no se estima suficiente el valor del tiempo en educación. Cuando uno trabaja en educación, uno sabe que los procesos son procesos complejos. Si tú, por ejemplo, estás tratando de aprender las herramientas básicas de alfabetización o las competencias comunicacionales, tú necesitas comprender, y comprender no es un acto que yo te diga, esto se comprende así. Claro. O, por ejemplo, si estamos hablando de ciencia, en la naturaleza una cuenca hidrográfica es, y entonces yo con que te diga el concepto ya tú sabes. Tienes que ver, tienes que analizar, tienes que conocer cuencas, tienes que investigar. Ese tipo de cosas para manejarlas, igual que la historia, tú necesitas un tiempo de procesamiento, un tiempo de asimilación para lograr hacer tuyo el conocimiento. Ese tiempo no se recupera por decreto. ¿Cree usted, profesora, que actualmente la educación es prioridad para el Ejecutivo? No, absolutamente. Yo pienso que no, y eso se nota en cada decisión. Por ejemplo, es absolutamente inaceptable que el anuncio de la reducción del horario escolar se haya hecho el domingo a las 9:45 de la noche en un tuit. Y después la extensión de las 72 horas a jueves y viernes se haya hecho también en un tuit a las 9:56 de la noche. O sea, profesora, ¿y qué pasa con esas personas que no tienen acceso a redes sociales y que no se informan de que este horario fue extendido? Por ejemplo, en regiones del país donde no hay ABA, no hay CanTV.
¿Cómo se enteran las personas? Es que además eso se hizo así y no hubo una comunicación oficial, ni siquiera en la cuenta de Twitter del Ministerio, ni en la página web del Ministerio donde se dijera esto va a funcionar de tal manera. Pero es que además tú no lo puedes aplicar, esa reducción del tiempo no se puede aplicar igual para todas las escuelas. En Venezuela tenemos escuelas que son de turno de la mañana, pero tenemos escuelas que tienen doble turno. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los niños que tienen turno en la tarde? Tenemos liceos que son de tiempo integral o de tiempo alterno. Entonces tienen secciones que solamente ven materias en la tarde. ¿Y qué pasa con ese trabajo? ¿Qué pasa con ese proceso de aprendizaje? ¿Se corta? ¿Cuándo se recupera? La pregunta es, ¿y qué ha pasado en ese caso con el Ministerio de Educación? No existen pautas que le digan a las escuelas cómo hacer. Profesora, ¿conoce usted si instituciones educativas han diseñado planes de contingencia precisamente para estos estudiantes que realizan o reciben clases en el horario de la tarde? Mira, por información informal, hemos conocido que hay algunas escuelas que han trabajado en parte de la tarde, y hay unas escuelas en el estado Bolívar que un día va en la mañana, un día va el turno de la tarde. Eso hace que se pierda también las clases, el turno de la mañana pierde la mitad de las clases, o sea, pero son soluciones que han planteado algunas escuelas. Hay escuelas que han decidido no acatarlo y están en su total derecho porque, fíjate, nosotros tenemos como pauta, como ley en la Constitución que la educación básica es obligatoria. Y además es un derecho humano porque hemos firmado todos los convenios. Nosotros como país que respetamos o que decimos respetar los derechos humanos, tenemos tres tipos de actitud con respecto, o tres tipos de roles. El titular de derecho, que es el estudiante; el titular de obligación, que es el Estado, que está obligado a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos sin ningún tipo de discriminación. Y por cierto, esto de que hay unas escuelas de un tipo y de otra termina siendo una discriminación. En la aplicación de la reducción del horario, pero hay también los titulares de responsabilidad. Tú eres titular de responsabilidad, claro. Yo soy titular de responsabilidad, los camarógrafos son titulares de responsabilidad y usted que está viendo esto es titular de responsabilidad. Como ciudadanos nosotros tenemos el deber de exigirle al Estado que garantice la educación de calidad para todos, así no tengamos a ningún familiar ni estemos siendo nosotros titular del derecho a la educación. ¿Cómo está la situación en los planteles educativos del Estado Zulia? Estábamos conversando al principio de la entrevista, esta situación donde pasan largas horas sin servicio eléctrico, hasta 80. ¿Cómo ha afectado la calidad de vida no solo de los niños, sino también en la hora de recibir educación? Mira, la situación en el Zulia es una situación muy grave porque además ellos tienen problemas con agua también y entonces tú tienes una infraestructura que no tiene condiciones sanitarias y es muy difícil mantener el tiempo completo de la jornada. Pero en el Zulia hace un calor horroroso y muchas veces ellos con un ventilador en el aula pueden mitigar un poco el calor para que los niños estén en condiciones de atender. Y que en condiciones de rendir en el proceso educativo. Ha sido muy difícil para ellos. Incluso nosotros hemos recibido información en días pasados, en el momento que se dieron una serie de situaciones irregulares en el Zulia y que hubo unos saqueos, hubo una escuela católica que estuvo amenazada de ser saqueada por un grupo porque ellos querían tener clase y entonces esa fue la manera como se planteó. Entonces la situación en el Zulia es mucho más compleja que solamente el no tener electricidad. Una situación bastante compleja no solo en el estado Zulia, sino en todas las regiones de nuestro país, en este tema del sector educativo, uno de los más importantes para el desarrollo de una sociedad. Nos corresponde realizar una pausa. Les recordamos que estamos conversando con Olga Ramos, coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Por supuesto, los invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página. En breve estaremos conversando y repasando para ustedes sus preguntas y comentarios.